Hola, buen día YouTube. Es la canal Therefore We Speak aquí. Yo tengo una pequeña enseñanza quizás por los niños o quizás los adultos pueden disfrutarla también. Esta enseñanza es sobre una parábola de Jesús que podemos encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 13 y es la palabra de la semilla de mostaza. Es una parábola corta, solamente hay 2 versículos en Mateo 13, versículos 31 y 32, que trae esta parábola. Y lo que sucedió es, semana pasada, antes un otro club de niños que tuvimos en Guaymas Norte, en Sonora, estado de Sonora, México. Tuvimos la semana pasada una parábola del el trigo y la maleza. Entonces, lo que yo hice por los niños en este sábado pasado fue una revista de la otra parábola. Entonces, podemos ir por eso, esa parábola también rápidamente para hablar sobre los símbolos de esta parábola del trigo y la maleza. Entonces, hay un agricultor que siembra la buena semilla, es decir, el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo de agricultor es el mundo, la buena semilla es la gente del reino, y todas estas interpretaciones de los símbolos tenemos directamente de Jesucristo, porque Él nos dio las interpretaciones de cada símbolo en esta parábola. Entonces es algo fácil para entender esta parábola, el trigo y la maleza. La maleza es la gente del diablo. El enemigo que siembra la maleza es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles de Dios. Entonces, lo que yo les pregunté a los niños fue esta pregunta aquí. ¿Recuerdas lo que Cristo dijo sobre el destino de la maleza, es decir, los que pertenecen al diablo? Y la respuesta es en un versículo de Cristo. Él dijo: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pero hay buenas nuevas también para los que pertenecen a Cristo. ¿Recuerdas lo que Cristo dijo sobre el destino del trigo, es decir, los que pertenecen al reino de Dios? Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Así dijo Cristo. Entonces, la segunda parte fue sobre cómo deberíamos interpretar las parábolas de Jesús, y yo puse algunas ideas. Número 1, deberíamos buscar por símbolos comunes, y por eso usamos una parábola que tuvimos, yo creo, 2 semanas atrás, y ejemplos de símbolos comunes fueron
de la parábola del sembrador. Entonces, este hombre en el círculo rojo, ¿quién es? Él es un mensajero del Evangelio. Aquí las semillas que son o representan el mensaje del Evangelio, y los pájaros, los aves, que son ellos, o aquellos aves representan el enemigo de Dios, es decir, el diablo o demonios que tratan de quitar la palabra, el mensaje del Evangelio a los que oírla. Entonces, segundo punto aquí, puede ser más que uno símbolo por la misma cosa. Y yo encontré en Apocalipsis un ejemplo de eso. Solamente checando mi audio aquí. Quizás hay problemas, pero no sé. Podemos continuar. Ejemplo de dos símbolos por la misma cosa. Esta referencia de la Biblia de Apocalipsis 11:3. Yo daré poder a mis dos testigos y ellos vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Entonces, estos dos profetas, dice la Biblia, son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor. Entonces, podemos ver que hay dos símbolos por la misma cosa, es decir, los testigos. Así que si queremos entender, tendríamos que buscar por el significado de ambos símbolos. Y el tercer punto fue, quizás podemos entender algo nuevo de Dios, porque su palabra está viva. ¿Qué se dice en la Biblia sobre la idea de entender algo nuevo de Dios? Porque su palabra está viva. De Hebreos 4, 12a, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. Otro pasaje de Mateo 13. Todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad tanto nuevas como viejas. Y este pasaje también que trata el asunto: cuando se reúnen, uno de ustedes contará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Entonces yo usé este versículo porque dice este versículo que podemos recibir directamente de Dios, de su Espíritu Santo, quizás una revelación especial. Entonces ahora empezamos con la parábola de la semilla de mostaza. Primero, ¿qué es la parábola? La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando es crecido, se convierte en la planta más grande del huerto, crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros a hacer nidos en las ramas.
Este es de Mateo 13, los 2 versículos de la parábola. Y en este pasaje yo puse un parte que se quita de Nueva Traducción Viviente, es parte que decir que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta parte no sé por qué, pero está, como dice, no está allá en esta versión. Entonces es en el texto santo que tenemos de Dios, entonces yo lo puse otra vez en el versículo como debe ser. Y esta parte aquí, en rojo ahora, una semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Aquí hay una foto, símbolo número 1, una sola semilla de mostaza tan pequeña. Y esta parte que un hombre tomó y sembró en su campo. Símbolo número 2, un hombre la tomó y la sembró en su campo. Esta parte, cuando es crecido, se convierte en la planta más grande del huerto, crece hasta llegar a ser un árbol. Entonces aquí tenemos una foto de un árbol de mostaza, yo creo. Símbolo número 3, un árbol tan grande creció de la semilla. Y aquí vienen los pájaros a hacer nidos en las ramas. Aquí 2 fotos de pájaros en árboles de mostaza. Símbolo número 4. Entonces encontramos en esta manera de dividirla 4 símbolos. Entonces, para revisar en más detalle, símbolo número 1 otra vez, una sola semilla de mostaza tan pequeña que se represente la semilla de mostaza. ¿Recuerdas las semillas de la parábola del sembrador que estudiamos antes? ¿La semilla de mostaza se represente el mensaje del Evangelio como antes? Es una pregunta. Porque estas semillas o la parábola del sembrador se represente el mensaje del Evangelio. O quizás la semilla de mostaza se represente algo diferente. Aquí tenemos un versículo de Mateo. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. Mateo 17:20. Y aquí una foto que dice, si ustedes tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, nada les sería imposible. Y podemos ver aquí una semilla de mostaza y un árbol atrás. Entonces quizás sea una fe personal que puede mover montañas. Es la interpretación de la semilla de mostaza, una fe personal que puede mover montañas. O otra vez, quizás algo diferente. De la parábola del trigo y la maleza, leemos, la buena semilla representa a la gente del reino. Es Mateo 13, 38b. Sea quizás la semilla de mostaza la gente de su reino. Que se represente la semilla de mostaza. El mensaje del Evangelio, una fe personal que mueve montañas, la gente de Dios, quizás algo diferente. ¿Cuántas semillas sembró el hombre en su campo en esta parábola? Sola una semilla, es diferente.
Las otras parábolas fueron muchas semillas, pero aquí, en esta parábola, dice la Biblia, dice Dios específicamente que hay sola una semilla. Entonces yo encontré este versículo que habla en una manera interesante. Cristo habló sobre sí mismo como una semilla sembrada. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda sola. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Es de Juan 12. Entonces Cristo aquí está hablando sobre sí mismo y la verdad que Él tuvo que ir a la cruz para morir por los pecados de la humanidad. Entonces, símbolo número 1, una sola semilla de mostaza tan pequeña. La semilla de mostaza puede representar Cristo Jesús sí mismo. ¿Qué se representa la semilla de mostaza? Cristo Jesús sí mismo. Entonces, símbolo número 2, un hombre la tomó y la sembró en su campo. ¿Qué se representa el hombre? ¿Recuerdas el hombre de la parábola del sembrador que estudiamos antes? ¿Piensas que él sea también un mensajero del evangelio como antes? ¿Recuerdas el hombre de la parábola del trigo y la maleza que estudiamos antes? ¿Recuerdas quién fue el hombre que sembró buena semilla en su campo? De la parábola del trigo y la maleza leemos: el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, es el agricultor que siembra la buena semilla. ¿Qué se representa el hombre? Un mensajero del Evangelio, el Hijo del Hombre, Jesucristo, quizás algo diferente. El Padre que envió a Jesucristo al mundo. ¿Qué se representa su campo? Aquí hay un dibujo de la parábola del sembrador y el campo. ¿Piensas que el campo sea también los que oyen el mensaje como antes? ¿O piensas que el campo sea el mundo también, como la parábola del trigo y la maleza? La parábola de la semilla de mostaza, en esta parábola, el campo representa este mundo donde Cristo murió. Entonces, tenemos aquí símbolo número 3, un árbol tan grande que creció de la semilla, y su símbolo número 4, pájaros en el árbol. ¿Qué se representa el árbol tan grande con sus pájaros? Sepas que la Biblia nos dice sobre un rey y su reino tan poderoso, describido como un árbol grande con aves en sus ramas y bestias que moran bajo su sombra. Quizás para entender los símbolos del árbol y las aves tenemos que aprender sobre este rey. Hace 2600 años hubo un rey llamado Nabucodonosor. Dios le había dado a este rey el gobierno sobre toda la tierra, pero era un hombre muy orgulloso y Dios tenía que encontrar la manera de humillarlo. Dios decidió darle un sueño sobre su futuro. En su sueño vio un gran árbol que llenaba todo el mundo y daba cobijo
tanto a las bestias como a las aves de todo el mundo. Luego, en su sueño, escuchó una voz que decía, córtalo y deje que su morada está con las bestias del campo hasta que aprenda a no estar tan orgulloso. Entonces, un año después, cuando el rey caminaba en su palacio y se jactaba de su poder y grandeza, escuchó una voz que decía, quítale su reino, dale la mente de una bestia y déjalo morar con las bestias del campo durante 7 tiempos, probablemente años, hasta que aprende a ser humilde. Inmediatamente perdió la razón y fue expulsado del palacio al campo donde vivía con los animales y se empapó con el rocío del cielo durante 7 tiempos, hasta que Dios le devolvió la mente y aprendió a ser humilde. ¿Por qué comparto esta historia bíblica real de un evento histórico real? Porque encontramos símbolos en esta historia que coinciden con la parábola de la semilla de mostaza. El árbol es un rey y su reino. Las criaturas son la gente del mundo. Los bestias son los que no pertenecen a los cielos, es decir, a Dios. Los pájaros son los que pertenecen a los cielos, es decir, a Dios. Entonces, en esta sección hablamos sobre lo que podemos entender nuevo de esta parábola. Símbolo número 1, una sola semilla de mostaza tan pequeña. Cristo Jesús, una semilla tan chiquita. Jesús, el Hijo del Hombre, no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Se humilló incluso hasta el punto de una muerte cruel. Los zorros tienen agujeros, los pájaros tienen nidos, pero él no tenía hogar. Fue despreciado y rechazado por los hombres. El Santo, sin embargo, vino a salvar a los pecadores. Aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Era manso y humilde de corazón. Jesucristo, Hijo de Dios, pero una semilla tan chiquita. Símbolo número 2, un hombre la tomó y la sembró en su campo. Nuestro Padre Celestial, el que nos envió su Hijo amado. El Padre, nuestro Padre Celestial, Él amó tanto al mundo. Él dio su unigénito Hijo amado. Su amor le hizo enviar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo plantó como una semilla en la muerte para poder levantarse y reinar para siempre. Nuestro Padre Dios, el que mandó su Hijo amado para morir para nosotros pecadores perdidos. Símbolo número 3, un árbol tan grande creció de la semilla. El árbol que crece más grande que todas las plantas del huerto. El árbol de su reino, como el árbol del sueño de Nabucodonosor, que representaba su gran reino. La frase más grande indica que su reinado será mayor que todos los demás. A medida que el árbol toma tiempo para crecer, todavía no lo vemos reinando sobre todo, pero un día pronto tomará su poder sobre todos. Es el árbol de su reino que vendrá. Y símbolo número 4, pájaros en el árbol. Pájaros
pájaros que moran en el árbol del reino de Cristo, los ciudadanos del cielo. Como el sueño del rey Nabucodonosor, las aves representan a los ciudadanos del reino. Como las aves son criaturas del cielo, los ciudadanos de este reino que viene serán ciudadanos del cielo. Ciudadanos celestiales para estar siempre protegidos en el árbol de su reino. Un lugar de descanso y abundancia para el pueblo de Dios, como un árbol de mostaza para las aves del aire. Los pájaros representan aquellos que pertenecen a su reino que viene. Entonces, una revista, la semilla número 1, la semilla tan chiquita de mostaza es Jesucristo, manso y humilde de corazón. El hombre que la tomó y la sembró es el Padre Celestial que lo mandó al mundo para morir. El planta que creció hasta fue un árbol tan grande es el Rey Jesucristo y su reino que viene. Las pájaras que se moran en sus ramas son los hijos de Dios en su reino que viene. Entonces, sí es la presentación de la parábola de la semilla de mostaza, y yo espero que fue una bendición, quizás una ayuda por los que quieren pensar sobre ella, y fue una bendición para mí para trabajar y pensar y orar y leer la palabra. Mi propósito fue para no buscar otras interpretaciones que fueran antes de los hombres, pero solamente para orar y buscar lo que Dios está diciendo en la parábola. Entonces, quizás la interpretación es un poquito diferente que antes tú encontraste, pero yo creo que es de Dios y algo que nos da más luz sobre el reino de Jesucristo que vendrá. Dios le bendiga y gracias por escuchar.